Muy buenas tardes. Continuando con lo que es la metodología de gestión del riesgo para un SGSI, y como es sabido por todos nosotros, existen en el mercado una gran cantidad de metodologías para la gestión del riesgo de la información. Algunas de estas tienen un costo y otras son libres. En este caso trabajaremos con una de ellas que es libre y en español. Ha sido utilizada con gran éxito en implementación de sistemas de gestión de la información. Se trata de la metodología Magerit. Pero, ¿qué es Magerit? Magerit es el acrónimo de Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de Sistemas de la Información. Es una metodología de carácter público, perteneciente al Ministerio de Administraciones Públicas y fue elaborado por el Consejo Superior de Administración Pública. Se trata de una metodología para conocer el riesgo al que está sometido la información y cómo es seguro o inseguro esta. La metodología Magerit es el método formal para investigar los riesgos que soportan los sistemas de información y para recomendar las medidas apropiadas que deberían adoptarse para el control de riesgos. Magerit es un instrumento para facilitar la implementación y aplicación de esquemas de seguridad, proporcionando los principios básicos y requisitos mínimos para la protección adecuada de la información. ¿Cuáles son los objetivos de Magerit? Magerit persigue los siguientes objetivos: concienciar a los responsables de los sistemas de información de la existencia de riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo. Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos. Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener los riesgos bajo control. Preparar a la organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o acreditación según corresponda el caso. Análisis y gestión de riesgos. El objetivo a proteger es la misión de la organización, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de seguridad. Disponibilidad o disposición de los servicios a ser usados cuando sea necesario. La carencia de disponibilidad supone la interrupción del servicio. La disponibilidad afecta directamente a la productividad de las organizaciones. Integridad o mantenimiento de las características de completitud y corrección de los datos. Contra la integridad, la información puede parecer manipulada, corrupta o incompleta. La integridad afecta directamente el correcto desempeño de las funciones de la organización. Confidencialidad, o que la información llegue solamente a las personas autorizadas. Contra la confidencialidad o secreto pueden darse fugas y filtraciones de información, así como accesos no autorizados. La confidencialidad es una propiedad de difícil recuperación, pudiendo minar la confianza de los demás en la organización, que no es diligente en el mantenimiento del secreto, y pudiendo suponer el incumplimiento de leyes y compromisos contractuales relativos a la custodia de los datos. Autenticidad, o que haya duda de quién se hace responsable de la información o prestación de un servicio, tanto a fin de confiar en él como de poder perseguir posteriormente los incumplimientos o errores. Contra la autenticidad se dan suplantaciones y engaños que buscan realizar un fraude. La autenticidad es la base para poder luchar contra el repudio, permitiendo confiar sin papeles ni presencia física. Todas las características pueden ser requeridas o no dependiendo de cada caso. Cuando se requieren, no es evidente que se disfruten sin más. Lo habitual es que haya que poner medios y esfuerzos para conseguirlas. El análisis de riesgos es una aproximación metódica para determinar el riesgo siguiendo unos pasos pautados. Primero, determinar los activos relevantes para la organización, su interrelación y su valor, en el sentido de qué perjuicios o costos supondría su degradación. Se denominan activos los recursos del sistema de información o relacionados con este, necesarios para que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos propuestos por su dirección. El activo esencial es la información que maneja el sistema, o sea, los datos, y alrededor de estos datos se pueden identificar otros activos relevantes. Los servicios que se pueden prestar gracias a aquellos datos, y los servicios que se necesitan para poder gestionar dichos datos. Las aplicaciones informáticas o software que permiten manejar los datos. Los equipos informáticos o el hardware que permiten hospedar datos, aplicaciones y servicios. Los soportes de información, que son dispositivos de almacenamiento de datos. El equipamiento auxiliar, que complementa el material informático. Las redes de comunicaciones, que permiten intercambiar datos. Las instalaciones, que acogen equipos informáticos y de comunicaciones. Las personas, que explotan u operan todos los elementos anteriormente citados. Segundo, determinar a qué amenazas están expuestos aquellos activos.
Este paso consiste en determinar las amenazas que pueden afectar a cada activo. Las amenazas son cosas que ocurren y de todo lo que puede ocurrir. Interesa lo que pueda pasarle a nuestros activos y causar el daño. Hay accidentes naturales, terremotos, inundaciones y desastres industriales, contaminación, fallos eléctricos, ante los cuales el sistema de información es víctima pasiva. Pero no por ser pasivos hay que permanecer indefensos. Hay amenazas causadas por las personas, ya sean errores o ataques intencionados. No todas las amenazas afectan a todos los activos, sino que hay cierta relación entre tipos de activos y lo que puede ocurrir. Las instalaciones pueden incendiarse, pero las aplicaciones no. Las personas pueden ser objeto de un ataque bacteriológico, pero los servicios no. Sin embargo, los virus informáticos afectan las aplicaciones, no a las personas. ¿Cómo valoramos las amenazas? Cuando un activo es víctima de una amenaza, no se ve afectado en todas sus dimensiones ni en la misma cuantía. Una vez determinado que una amenaza puede perjudicar a un activo, hay que estimar cuán vulnerable es el activo, en dos sentidos. Degradación. La degradación mide el daño causado por un incidente en el supuesto de que ocurriera. La degradación se suele caracterizar como una fracción del valor del activo, y así aparecen expresiones como que un activo se ha visto totalmente degradado o degradado en una pequeña fracción. Cuando las amenazas no son intencionales, probablemente baste conocer la fracción físicamente perjudicada de un activo para calcular la pérdida proporcional de valor que se pierde. Pero cuando la amenaza es intencional, no se puede pensar en proporcionalidad alguna, pues el atacante puede causar muchísimo daño de forma selectiva. Frecuencia. Cada cuánto se materializa la amenaza. La frecuencia pone en perspectiva aquella degradación, pues una amenaza puede ser de terribles consecuencias, pero de muy improbable materialización, mientras que otra amenaza puede ser de muy bajas consecuencias, pero tan frecuente como para acabar acumulado un daño considerable. La frecuencia se modela como una tasa anual de ocurrencia, siendo valores típicos 100 muy frecuente, prácticamente a diario, 10 frecuente mensualmente, 1 normal, una vez al año, un décimo poco frecuente, cada varios años. Tercero, determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al riesgo. Se definen salvaguardas o contras a las medidas como aquellos procedimientos o mecanismos tecnológicos que reducen el riesgo. Hay amenazas que conjuran simplemente organizándose adecuadamente, otras requieren elementos técnicos, programas o equipos, otras seguridad física y por último está la política de personal. Las salvaguardas entran en el cálculo de riesgo en dos formas, reduciendo la frecuencia de amenazas. Se llaman salvaguardas preventivas. Las ideales llegan a impedir completamente que la amenaza se materialice, o limitando el daño causado. Hay salvaguardas que directamente limitan la posible degradación, mientras que otras permiten detectar inmediatamente el ataque para frenar que la degradación avance. Incluso, algunas salvaguardas se limitan a permitir la pronta recuperación del sistema cuando las amenazas lo destruyen. En cualquiera de las versiones, la amenaza se materializa, pero las consecuencias se limitan. Las salvaguardas se caracterizan además por su existencia, por su eficacia frente al riesgo que pretende conjurar. La salvaguarda ideal es 100% eficaz, lo que implica que es teóricamente idónea, es perfectamente desplegada, configurada y mantenida. Se emplea siempre. Existen procedimientos claros de uso normal y de uso de incidencias. Los usuarios están informados y concienciados. Existen controles que avisan de posibles fallos. Entre una eficacia del 0% para aquellas que están de adorno y el 100% para aquellas que son perfectas, se estimará un grado de eficacia real para cada caso concreto. Cuarto, estimar el impacto, definido como el daño sobre el activo derivado de la materialización de la amenaza. Se denomina impacto a la medida del daño sobre el activo derivado de la materialización de una amenaza. Conociendo el valor de los activos y la degradación que causan las amenazas, es directo derivar el impacto que éstas tendrán sobre el sistema. La única consideración que se debe hacer es relativa a las dependencias entre activos. Es frecuente que el valor del sistema de información se centre en los servicios que presta y los datos que maneja, al tiempo que las amenazas suelen materializarse en los medios. Quinto, estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia o expectativa de materialización de la amenaza. Se denomina riesgo a la medida del daño probable sobre un sistema. Conociendo el impacto de las amenazas sobre los activos, es directo derivar el riesgo sin más que tener en cuenta la frecuencia de ocurrencia.
El riesgo crece con el impacto y con la frecuencia. El riesgo acumulado es el cálculo sobre el activo teniendo en cuenta el impacto acumulado sobre un activo debido a una amenaza y la frecuencia de la amenaza. El riesgo acumulado se calcula para cada activo, para cada amenaza y para cada dimensión de valoración, siendo una función del valor acumulado la degradación causada y la frecuencia de la amenaza. Riesgo repercutido es el cálculo sobre el activo teniendo en cuenta el impacto repercutido sobre el activo debido a una amenaza y la frecuencia de la amenaza. El riesgo repercutido se calcula para cada activo, para cada amenaza y en cada dimensión de valoración, siendo una función del valor propio de degradación causada y frecuencia de la amenaza. Terminada la etapa de análisis y gestión de riesgos, procedemos a estructurar el proyecto. El proyecto lo estructuramos con una base iniciada en el desarrollo del proyecto, la planificación, el análisis de riesgo y la gestión de riesgo. Para desarrollar el proyecto pasamos por 3 etapas: la etapa de planificación, la etapa de análisis y la etapa de riesgos. Durante el proceso de planificación se establecen las consideraciones necesarias para arrancar el proyecto, se investiga la oportunidad de realizarlo, se definen los objetivos que ha de cumplir y el dominio que abarcará, se planifican los medios materiales y humanos para su realización, se procede al lanzamiento del proyecto. Durante el proceso de análisis de riesgos se identifican los activos a tratar, las relaciones entre ellos y la valoración que se merecen. Se identifican las amenazas significativas sobre aquellos activos y se valoran en términos de frecuencia de ocurrencia y degradación que causan sobre el valor del activo afectado. Se identifican las salvaguardas existentes y se valora la eficacia de su implementación. Se estima el impacto y el riesgo al que están expuestos los activos del sistema. Se interpreta el significado del impacto y del riesgo. Durante el proceso de gestión de riesgos, se elige una estrategia para mitigar el impacto de riesgo. Se determinan las salvaguardas oportunas para el objetivo anterior. Se determina la calidad necesaria para dichas salvaguardas. Se diseña un plan de seguridad para llevar el impacto y el riesgo a niveles aceptables. Y por último se lleva a cabo el plan de seguridad.